Hola de nuevo, somos Rafael y Adriana desde Estados Unidos trayéndole la enseñanza de las Escrituras para que entendamos bajo qué era la era de la iglesia que estamos y qué significa que estemos bajo la era de la iglesia. ¿Qué significa lo que Jesucristo ganó? Él por qué fue a una cruz, por qué Dios lo resucitó, por qué ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, qué significa que sea sumo sacerdote, cómo así que Dios nos hizo hijos e hijas, cómo es que tenemos que poner fe en la gracia, y todos estos temas los encuentran ustedes en blazeministries.net completamente gratis. Tenemos más de 180 tal vez enseñanzas, Rafael, ahora cerca de 180 enseñanzas en audios completamente gratis que los puede descargar desde esta página web, y también en esa misma página puede encontrar los programas de televisión que han salido al aire, tal vez más de 20 programas. Estamos cerca de los 50 ya, 30 y pico, casi 40 de hecho. Casi 40 programas ya en la televisión que puedes ver al aire en vivo, con toda tu familia te puedes reunir para que aprendamos y crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También te puedes inscribir allí mismo en los devocionales, en la sección devocionales, pones tu nombre, de qué país estás escribiendo, cómo nos oíste, cómo te diste cuenta acerca de este ministerio, y al siguiente día, primera hora de la mañana, te estará llegando el devocional para que medites la palabra de Dios. Son completamente llenos de revelación, llenos de conocimiento, para que entiendas lo que significaban las Escrituras y se te haga súper fácil ahora ir y abrir la palabra y entender los conceptos como la justificación, la redención, la sangre de Cristo, hijos e hijas de Dios, y que no hay condenación ahora para nosotros. Esos temas son necesarios que los comprendas a través de la enseñanza, y para esto este ministerio Blaze Ministries, para hacértelo de una forma bien sencilla, simple y sin complicaciones, para que te enamores del Cristo, del verdadero Jesucristo, que vino y dio su vida para nosotros, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, empezamos un programa la semana pasada, y aunque yo digo empezamos, es la continuación de todos los programas. Entonces, entre más se los escuchen en secuencia, mucho más van a entender los conceptos de los cuales estamos hablando. Estábamos hablando acerca del libro de Job, uno de los libros más malentendidos en la historia de la religión, pienso yo. De hecho, yo me identificaba con Job, Rafael. Yo recuerdo, y Dios sabe que no estoy mintiendo, mi mamá, si me está viendo, seguro se acuerda, estábamos pasando por la podrida en mi casa, mejor dicho, Rafael. Se estaban perdiendo todo, el banco se estaba tragando todas las propiedades, los carros, todo. Estábamos viendo el declive financiero en mi familia, y eso era terrible, Rafael. Vino el secuestro hasta una vez a la casa para, bueno, venimos a ver qué tienen para llevar. Uy, eso fue una época terrible. Y en esa época estábamos, recuerdo, mi mamá y yo conociendo acerca de Dios, y en el conocimiento que había hace 20 años atrás, 25 años atrás, yo qué voy a saber hace cuánto, al menos lo que a mí me tocó, era que Job era un ejemplo para nosotros. Del sufrimiento. Un ejemplo del sufrimiento, sí, señor. Y lo peor, Rafael, yo no sé a quién fue el que se le ocurrió decirme que el libro de Job sucedió en 7 años. ¿Puedes creerlo? Y viene uno y ve, y el libro de Job comprende solo 9 meses. Y por lo tanto le dije yo a mi mamá, recuerdo que mi mamá estaba en la cocina cortando, no cebollas, y estaba llorando. Estaba cortando papas, no cebollas, porque yo la recuerdo perfectamente. Tengo esa imagen de ella llorando así, picando algo en la tabla en la cocina. Y llego yo, la sabionda: mami, no llore, recuerde el libro de Job. Entonces mi mamá me dice: sí, porque esto es una prueba de Dios para que seamos pacientes, y la prueba dura 7 años, mami. Y mi mamá: ya llevamos 1. Qué esperanza, ¿no? Sí, nos faltan 6.
Qué horror, Rafael. Claro, lo que es no saber. La ignorancia mata. ¿Por qué? Porque la ignorancia no le deja que la fe sea puesta en una verdad, sino que usted pone la fe en una mentira. Empieza el temor a apoderarse de usted. Es como si uno viviera, Rafael, es como si cada ser humano en esta tierra tuviera una esfera, digámoslo así, y esa esfera usted no la va a poder pasar hasta que no renueve su mente. Es como algo que hay en el frente de cada uno rodeando a cada persona. Por eso la palabra dice, tal cual piensa un hombre en su corazón, así él tal es, así es su vida, así es su futuro, así son sus finanzas, así es su estado de salud. Exactamente. Adriana, déjame decir algo, porque lo que tú acabas de decir es muy importante para que la gente... A mí hay veces que me gustaría decir tanto, porque son verdades tan sencillas, pero que si realmente las entendemos y las empezamos a ejecutar, nos elimina de una cantidad de problemas. En el programa anterior hablábamos de que le creemos a alguien cuando dice algo, pero realmente no sabemos si es verdad o mentira, sino simplemente porque lo dijo Pepito y consideramos que Pepito tiene cierto conocimiento, lo recibimos como verdad y no lo es. Y tú dijiste ahora que en aquellos tiempos, cuando estaban pasando esto, alguien dijo que el libro de Job duró 7 años. O el sufrimiento de Job duró 7 años. Y tú, realmente no sé quién lo dijo, pero obviamente lo tomaste como verdad porque le dijiste a tu madre, no te preocupes, mami, porque son 7 años, pero gracias a Dios ya estamos en el primero, así que solamente 6 años más de sufrimiento y salimos de esto. Sí, eso es lo que creemos. Ahí está el problema, porque ¿de dónde salieron los 7 años? No sabemos. ¿Quién lo dijo? No sabemos. ¿Por qué lo dijo? Tampoco lo sabemos. Pero lo tomamos como verdad. Y lo peor es que en nuestra mente empieza esa creencia y nos los creemos nosotros mismos porque empezamos a meditar, bueno, ya gracias a Dios nos quedan 6 años y 3 meses. Sí. Y salimos de esto. Y ahí en nosotros nos empezamos a creer esta creencia y estas fortalezas que debido a ello nosotros mismos somos los que nos mantenemos en estos huecos que nosotros nos creamos. Claro. Dios no lo dijo, no está en la palabra en ninguna parte, y Dios está tratando de decirte, hello, no fueron 7 años, fueron unos cuantos meses y no fui yo. Pero porque simplemente estamos oyendo a otra persona repitiendo, nosotros nos creamos estas fortalezas, las cuales nosotros no somos prisioneros de nuestras propias creencias, de nuestros propios pensamientos. Así es. Y eso es lo que pasa. Es por ello que aunque nosotros lo digamos, y escúchenos bien, aunque Adriana y Rafael lo digan, no lo tomen como verdad. Vayan a las Escrituras, estudien las Escrituras, asegúrense. Y una vez que ustedes lo vean en blanco y negro en las Escrituras, entonces digan, ok, así es. Pero de hecho, Pablo constantemente le estaba diciendo a la gente, estudien, prepárense, asegúrense. Él le dijo, síganme a mí mientras que yo sigo a Cristo. Pero en el momento en que me vean que yo no estoy siguiendo a Cristo, no me sigan a mí. De la misma manera le decimos nosotros a ustedes, sigan a Blaze, sigan a nosotros mientras que ustedes vean que nosotros seguimos a Cristo y estamos enseñando de acuerdo a las Escrituras. En el momento que no lo puedan verificar, en el momento que no lo vean escrito en la palabra, no lo tomen como verdad. Simplemente fue una idea, fue una opinión, fue algo que alguien dijo, pero no lo tomen como verdad. Ahí está el peligro. Cuando asumimos algo y no sabemos si es la verdad o no. Y la gente es vaga, Adriana. La gente es vaga. ¿Por qué? Porque prefiere decirte, ¿y tú qué piensas? ¿O tú qué crees? Y entonces asumen que eso, lo que acaban de oír, es la verdad. Y realmente no se han puesto a tomarse el tiempo de estudiar la palabra y asegurarse de que Dios lo ha dicho, de que es así, de que es una doctrina bíblica que está establecida desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si no hacemos eso, caemos en errores, caemos en trampas, caemos en el engaño del enemigo, y nosotros mismos somos lo que somos prisioneros de nuestras propias creencias que van en contra de la palabra. Y como tú decías, si yo no voy a mirar lo que está escrito, sino que me quedo con la opinión de otro u otra, y esa opinión no está de acuerdo a la palabra,
se crea la fortaleza que tú dices, y eso son unas prisiones, prisiones de enfermedad, prisiones de pobreza, prisiones de mentalidad de pobre, prisiones de mentalidad de incapacidad, de no puedo, este país está en crisis, no hay trabajo, somos de malas, nadie en esta familia ha vivido después de los 45, me voy a morir joven, tengo una maldición en la vida, una bruja me echó un hechizo, nada, de aquí no voy a salir. Y eso no es verdad, pero usted va a vivir lo que cree. Exactamente, y no puedes ver más allá. Y sabes qué, Adriana, y el problema de todo esto es que encima le echamos la culpa a Dios. O sea, encima de todo este problema decimos, no, es que Dios me está probando, no, es que Dios ha puesto una prueba. Y no es correcto, eso es otra mentira, no es Dios. La gran mayoría de las veces somos nosotros mismos los que lo estamos creando y le echamos la culpa a Dios cuando Dios es la salida. Entiendan esto, Dios es bueno, Satanás es malo. Dios siempre busca la salida, siempre Dios te va a dar la forma de salir fuera, de bendecirte, de darte, de protegerte. Y siempre que tengamos eso en línea, es como tú dices, la división de todo es Juan 10:10. Jesús bueno, Satanás malo. Así es sencillo, no hay que complicarlo más. Y por eso en el programa pasado estábamos hablando de lo que logró Cristo Rafael hace 2000 años, que fue a sacar a Satanás de la presencia de Dios, porque Satanás no puede estar en la presencia de la sangre santa de Cristo. Y por fin la sangre santa de Cristo había quitado el pecado de en medio de Dios y los hombres, por lo tanto ya no puede haber acusación delante de Dios de parte de Satanás, porque por eso la Biblia llama Jesús es el abogado de los hermanos. Ustedes ya entienden por qué estos términos legales que la Biblia tiene. Dios es un juez, Satanás es un acusador, Jesucristo es un abogado. También habla la Biblia de testigos. ¿Y saben quiénes somos los acusados por Satanás? Los seres humanos. Esto es como una gran corte. Una gran corte en el universo, Rafael, donde nosotros formamos parte de esa corte y hay unos testigos que son los ángeles mismos. Y no tenemos ni idea, el ser humano no se está dando cuenta de estas dinámicas que están sucediendo en el universo y creen que porque van a misa o a la iglesia el domingo ya hicieron su labor religiosa y no entienden estas verdades. Y hay que despertar, ¿no? ¿Acaso no dice la palabra, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo? Por eso dice esas cosas la palabra. Y Job vivió en una época antes de que esto sucediera, antes de que por fin se pudiera sacar el acusador de los hermanos delante del trono de Dios. Y por eso en el libro de Job, que está lleno de unas riquezas, Rafael, impresionantes, es un libro que comprende 9 meses. Dilo otra vez, Adriana, sí. No 7 años, es un libro 9 meses. 9 meses comprende el libro de Job aproximadamente. Es un libro escrito antes de Abraham, porque aquí no se nombra ningún pacto, Rafael, ni de la ley de Moisés, no había ningún pacto, o sea que tiene que ser antes de Abraham. Es tal vez uno de los libros más antiguos de la humanidad. Probablemente escrito, obviamente, tuvo que ser escrito después de Génesis 11, de lo que cuenta Moisés en el Pentateuco, de lo que sucedió en los primeros capítulos de Génesis 11. Así que Job se encuentra en ese espacio de tiempo en el que fue escrito y tiene unas verdades impresionantes, como que la tierra cuelga en medio de la nada. ¿Acaso, Rafael? Ese versículo se los tengo que leer porque es muy interesante. Sigue hablando. ¿Acaso en esa época cogieron un cohete y se fueron por allá a tomarle una foto a ver la tierra, una esfera colgando en medio de la nada? ¿Cómo es que en este libro dicen que la tierra cuelga en medio de la nada? O sea, ¿cómo lo saben si no tenían un cohete, Rafael, para irse
a ver que era así, o sea, no había posibilidad humana de que alguien supiera que la Tierra colgaba de la nada, a no ser por lo que ahorita la tecnología que nosotros sabemos, pero la palabra demuestra que es inspirada por el mismo Dios, si no ellos no podrían saber eso. Exactamente, te lo voy a leer, Adriana, se los voy a leer para que lo oigan en la nueva versión viviente. Lo encontramos en el capítulo 26, en el versículo 7, dice: Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga a la tierra sobre la nada. Imagínate. Eso está en el libro de Job. También se encuentran verdades como la de la condensación, que el agua sube por el sol y se forman las nubes. O sea, el sistema de condensación está escrito en el libro de Job. También dice que el hombre es conocido por sus manos. ¿Cómo vas a ver en esa época que por las huellas digitales, Rafael, que vienen solo hasta hace unos años atrás a descubrir lo de las huellas digitales, cómo hace miles de años está escrito que el hombre es conocido por sus manos? Y cómo habla de las estrellas, habla el libro de Job, habla de la Osa Mayor, habla del Orión, habla de la Cruz del Sur, Rafael. Esas estrellas que en la navegación los que se aventuraban al mar, Rafael, podían ver las estrellas, y hay una cruz que se llama la Cruz del Sur. De hecho, tiene la forma de una cruz, y cuando el navegante podía ver esa estrella, encontraba el camino a casa. Igual que la cruz hoy nos lleva el camino a la casa. ¡Qué impresionante! La cruz, el camino a casa. Y esto está escrito en el libro de Job. De hecho, esa estrella fue puesta en la bandera de los australianos, pero no esa estrella, esa cruz, ese símbolo fue puesto en la bandera de los australianos, pero esa cruz es para toda la tierra, donde vamos a encontrar el camino a casa, porque nuestra verdadera ciudadanía es el cielo, y con la cruz encontramos nuestro camino a casa. Así es, Adriana. De hecho, el libro de Job tiene más de 15 verdades científicas en que hoy día, o en los últimos años, no te puedo decir exactamente en cuántos años, pero en la última era, es cuando los científicos están encontrando que lo que encontramos en el libro de Job son hechos verdaderos, es real, es verdad. Cuando Job, el libro más antiguo que encontramos en la Biblia, ya hablaba de eso, y hoy día es cuando lo estamos averiguando, lo estamos confirmando. Y a ver, gente que desprecia este libro diciendo que no es verdad, Rafael, el engaño de Satanás, haciéndole creer una mentira para que usted no encuentre su camino a Dios, exactamente, que es Cristo. Impresionante. Adriana, yo sé que te vas a meter en profundidad con este libro, pero quiero decir una cosa para que lo entiendan bien. Toda la palabra, la Biblia entera, los 66 libros son inspirados por Dios, pero no todo lo que está en la Biblia fue dicho por Dios. Claro. ¿Okay? Eso es muy importante, porque en el libro de Job hay muchas cosas que hablaron sus preciados amigos que no son doctrinas bíblicas. Simplemente la Biblia dice lo que ellos dijeron, y fue inspirado por Dios para que nosotros lo tengamos como un récord, un récord de lo que tenemos. Pero no fue Dios dijo esto, o no es una doctrina bíblica, sino simplemente fueron los comentarios que hicieron los amigos sobre la situación de Job. Sí, yo sé por qué estás diciendo eso, porque a más de uno le habrá pasado como a mí me ha pasado, y de hecho tengo a alguien que conozco le tocó ir porque el papá se murió, Rafael, y tenía 12 años este niño en esa época, pues ahora ya está grande, pero a raíz de lo que dijeron en el funeral de su papá, él odiaba a Dios. Un niño de 12 años en esa época, se muere este señor, creo que de una enfermedad, y en el día del funeral, el que estaba dirigiendo el funeral, como dice el libro de Job, Dios dio, Dios quitó, sea su nombre glorificado. Miren, Dios dio, pero Satanás fue el que quitó. El problema es que Job no tenía la revelación de que Satanás era el que estaba haciendo todo eso, porque Job no tenía el libro de Job para leerse los primeros capítulos y darse cuenta que Satanás hizo eso.
Pero viene un mal informado de la palabra que se las da de que sabe y va a enseñar y le dice a la gente, Dios dio, Dios quitó. Dios te mandó este bebé, pero Dios te lo quitó porque necesitaba un angelito en el cielo. No, Dios no es esquizofrénico. Y después te lo dicen con esa voz tan solemne como... Sí, Rafael. Entonces imagínate, hay gente que odia a Dios porque el mensaje no fue predicado de acuerdo a la palabra, sino de acuerdo a las ideas de un ignorante que se las viene a dar de que sabe y resulta que no sabe. Porque no viene a exaltar el nombre de Dios, ni le viene a dar gloria, honor a su nombre y justificar a Dios en sus actos, sino que viene a ponerlo como obras de Dios, lo que no fue de Dios. Este muchachito dice que ese día que oyó que Dios le quitó a su papá, se fue llorando a decirle groserías a la casa. Él dice, me metí en mi casa y empecé a gritar un poco de groserías al cielo porque me había matado a mi papá. Y Dios no le mató a su papá, pero debido a eso, a una frase escrita en la palabra que Job dice, Dios dio, Dios quitó, sea su nombre glorificado. Pero no, 50% de lo que él dijo era correcto. Dios dio, pero el que le quitó fue Satanás, el acusador de los hermanos, que tenía derecho y entrada al trono de Dios antes de la cruz, debido a lo que le había entregado a Adán y Eva en el jardín del Edén. Entonces son, de hecho, dice una verdad que dice Job, creo que eso está en Job 9, no sé bien, que dice, ojalá yo tuviera un mediador como entre Dios y yo. Él deseaba tener un mediador. Job no tenía un mediador, y la palabra del Nuevo Testamento nos dice, tenemos un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, su Hijo. Jesucristo es nuestro abogado. Él siempre va a estar nuestro abogado defensor, no nuestro abogado acusador. Es nuestro abogado defensor diciendo, ya pagué por ti, ya la condena la llevé, la enfermedad la llevé, la pobreza la llevé, lo que te merecía lo llevé, la maldición yo lo llevé. Levántate, levántate, sigue adelante, confía en mí, pon tus ojos en mí. Ese es nuestro abogado defensor. Sí, Adriana, discúlpame, y quiero decirte dónde está ese versículo para que la gente, como lo dije anteriormente, verifique en la palabra lo que estamos diciendo. Ese pasaje lo encontramos en Job, en el capítulo 9, en el versículo 33, y dice lo siguiente: si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro. Hablando de Dios. Hablando de Dios. Date cuenta que dice, el siguiente versículo dice, y ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme. Él creía que era Dios. Él se imagina que era Dios. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que estaba buscando él? Él estaba buscando un mediador para decirle a Dios, Dios, ya no más. Pero ¿a quién estaba golpeando? ¿A quién golpeó Dios en este caso? A Jesucristo, para que tú y yo no lo tuviéramos que llevar. Claro. Y eso es lo que estaba buscando Job. Job estaba buscando un mediador, y hoy día lo tenemos nosotros, Adriana. Y saber que Dios desde el principio estaba tratando de que el Cristo viniera. De hecho, la palabra dice, el Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz antes de la fundación del mundo. Antes de que el problema llegara a esta tierra, Dios ya tenía la solución. Oye, Adriana, mírate el versículo 35. Oye esto, dice, entonces podría hablar. Ahora, una vez que encontrara ese mediador, el versículo 35 dice, entonces podría hablar con él, hablando de Dios, sin temor. Pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. ¿Qué versión es esa? Porque en la Reina Valera se lee diferente. Esta es la versión, la nueva versión viviente, o la traducción viviente. Lee por favor los 3 versículos seguidos. Dice, en el versículo 33 dice, si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro, ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme y ya yo no viviera aterrorizado de sus castigos. Entonces podría hablar con él sin temor, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. Imagínate eso. Y hoy día tú y yo podemos entrar al trono de Dios, acercarnos a Dios sin ningún problema, sin temor alguno. Él es nuestro Padre.
Adriana, este entendimiento, esto lo que nos está revelando aquí es impresionante. Hay un salmo que el rey David decía: bienaventurado el hombre a quien Dios no le tiene en cuenta sus pecados. David estaba hablando de nosotros después de la cruz, Rafael. Ellos vivieron antes de la cruz. Es un cambio dramático, drástico y apoteósico lo que pasó hace 2000 años, y nosotros tenemos que entender lo que pasó para poder disfrutar de los beneficios de lo ganado por nuestro Señor Jesucristo. Aquí Job dice: ojalá tuviera un mediador. No tenían un mediador. Desde la salida de Adán y Eva del jardín del Edén, el primer animal sacrificado fue por Dios para cubrir a Adán y Eva, y no cubrirlo solo del frío, sino sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ustedes tienen que entender que apenas el hombre pecó, Adán pecó, Dios no le dijo: ya no te quiero. No, obviamente algo se había roto, pero el que se escondió fue Adán, no Dios. Dios fue el que vino a buscarlo. Adán, ¿dónde estás? Dios sabía que algo que había pasado algo en la tierra, pero en su presencia Él sabía: va a venir un cordero que va a pagar todo lo que va a pasar aquí, porque Dios vio que el costo de su hijo valía la pena de recuperar a la humanidad porque nos amaba. Y tú sabes otra cosa, otro punto que es muy importante en ese, Adriana, es el hecho que Dios sabía. Dios no le preguntó a Adán: ¿dónde estás?, porque Dios no sabía dónde estaba. Pero el hecho de que aún Dios sabiendo de que el hombre pecó, Dios buscó al hombre, no se alejó de él. Adán no salió diciendo: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás? ¿Por qué ya no vienes? ¿Por qué no me hablas? No, fue Dios el que fue a buscar al hombre. Por lo tanto, aún en el pecado del hombre, aún el hombre ya siendo pecador o ya haber caído, Dios lo buscó y Dios siguió hablando con el hombre. Así que usted no le dé miedo de Dios por todas las doctrinas y falsas cosas que le hayan dicho. Le estamos comprobando en la palabra. Dios está por usted. Dios lo quiere rescatar de donde quiera que sea que esté. Hay un mediador entre Dios y los hombres que Job no lo tuvo y lo tenemos nosotros. Y ese mediador se llama Jesucristo, y Él recibió lo que usted se merece por su pecado. Y lo que yo me merezco y lo que toda la humanidad se merece, pero no toda la humanidad lo está recibiendo porque no han entendido. Están exaltando otros nombres diferentes al nombre de Jesucristo, pero solo hay un nombre dado bajo este cielo en el cual los hombres pueden ser salvos, y este es Jesucristo. Jesucristo pagó por usted y por mí en nuestro lugar lo que nos merecíamos para que nosotros podamos recibir lo que Él se merece, que es la bendición de la justicia. Podemos nacer de nuevo. Así que no importa que hubiera sido, se nos está acabando el tiempo, pero no importa en qué hueco se haya metido, sepa que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y el sacrificio de Cristo es más grande que cualquier cochinada o bajeza haya usted realizado. Simplemente recíbalo, que el pago que Él hizo valió la pena porque Dios lo ama a usted. Así es, así que lamentablemente hemos llegado una vez al final del programa. Bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones.